Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si son nuevos en este espacio, les doy una bienvenida muy especial, y si ya son parte de nuestra comunidad, gracias por estar de vuelta. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, algo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y que tiene a los fans al borde de sus asientos. Hablamos de Kerem Bürsin, uno de los actores más queridos y exitosos de Turquía, y de rumores que sugieren un posible regreso con su expareja. Así es, parece que hay señales, pequeños indicios, que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, el amor podría estar llamando a su puerta de nuevo. Vamos a desgranar todos los detalles, analizar las pistas y ver qué nos dicen los hechos, o al menos, lo que la prensa y los fans están interpretando. Pero antes de sumergirnos de lleno en este chisme jugoso, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de estar siempre al día con las últimas noticias y análisis del mundo de las celebridades. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Como les decía, el centro de atención hoy es Kerem Bürsin. Este actor ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a su carisma, su talento y por supuesto, a proyectos que se han convertido en verdaderos fenómenos. Y cuando hablamos de su vida personal, uno de los capítulos que más ha generado interés y especulación es su relación pasada con otra figura conocida en el mundo de la actuación. Ahora, las olas de la prensa y las redes sociales nos traen la posibilidad de que haya un reencuentro, un volvieron, que tiene a muchos ilusionados. La noticia principal gira en torno a una señal, un gesto, una aparición que muchos interpretan como confirmación de que Kerem y su ex están juntos de nuevo. ¿Qué tan sólida es esta información? ¿De dónde vienen estos rumores? Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Para entender la magnitud de esta noticia, es importante recordar un poco el contexto de su relación anterior. Kerem Bürsin y tuvieron una relación que fue seguida de cerca por el público. Eran una pareja que generaba mucha simpatía, que compartía momentos en redes sociales y que parecía tener una conexión genuina. Cuando anunciaron su separación, muchos fans se entristecieron y lamentaron el fin de lo que consideraban una pareja ideal. Sin embargo, el tiempo pasa, las cosas cambian y a veces, la vida nos sorprende con giros inesperados. Ahora, ¿cuál es esa señal que ha encendido las alarmas? La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de sus estrellas, ha estado publicando reportajes sobre una supuesta reconciliación. Los detalles son variados, pero una constante parece ser una aparición pública o una interacción en redes sociales que ha sido interpretada como una pista. Por ejemplo, se ha hablado de que ambos fueron vistos en el mismo lugar, en una situación que sugiere cercanía, o de comentarios sutiles en redes que para los ojos más agudos de los fans, no dejan lugar a dudas. A veces son simplemente un me gusta estratégico en una foto, un comentario críptico o una foto que vista de cerca, revela detalles que antes pasaban desapercibidos. Los fans son expertos detectives, y cuando se trata de sus parejas favoritas, ningún detalle escapa. Una de las interpretaciones más fuertes que ha circulado es sobre un evento reciente o una foto que Kerem compartió, y que, según los rumores, contenía un guiño directo o indirecto hacia su ex. Podría ser una canción que sonaba de fondo, un objeto particular en la imagen, o incluso la compañía de amigos en común que alimenta la especulación. Las redes sociales son un campo de batalla para estos rumores, donde cada tuit, cada historia de Instagram, se examina al microscopio. Los comentarios de los fans suelen ser un caldo de cultivo para estas teorías, con muchos deseando fervientemente que la pareja se dé una segunda oportunidad. Otro ángulo que se ha explorado es el de las entrevistas recientes de Kerem Bürsin. En ocasiones los actores, cuando se les pregunta sobre su vida personal o sobre su ex, pueden dar respuestas ambiguas, evasivas o, por el contrario, dejar entrever un sentimiento de afecto o respeto que podría interpretarse como una puerta abierta al pasado. Si Kerem ha hablado recientemente de sus relaciones pasadas o ha sido consultado sobre la posibilidad de reconciliación, sus palabras, incluso las más inocentes, pueden ser magnificadas y analizadas hasta el extremo. La prensa del corazón turca es conocida por su agudeza y su habilidad para generar titulares. Y en el caso de Kerem Bürsin, su vida privada siempre ha sido de gran interés. Cuando hay una mínima posibilidad de una reconciliación con una expareja tan que
Rida por el público, los medios no tardan en sacar a relucir la historia, especulando y buscando confirmación. Es una dinámica clásica del mundo del espectáculo, el público ama a sus ídolos, quiere verlos felices, y si eso incluye una historia de amor que se repite, mejor aún. Es importante, sin embargo, mantener un equilibrio y recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Kerem o de su ex, todo esto sigue siendo especulación. Los rumores pueden ser entretenidos y generar conversación, pero debemos ser conscientes de que no siempre reflejan la realidad. A veces las apariciones casuales se malinterpretan, los gestos de amistad se confunden con romance, y la ilusión de los fans puede llevar a conclusiones apresuradas. Lo que sí es innegable es el impacto que Kerem Bürsin tiene en sus seguidores. Su carisma trasciende las pantallas, y su vida personal genera un interés genuino. Cuando hay una posibilidad, por remota que sea, de que él pueda estar reencontrando la felicidad con una persona con la que compartió un vínculo importante, esto se convierte en noticia. Y es precisamente esta conexión con su público lo que hace que este tipo de especulaciones sean tan populares. Hemos visto en el pasado cómo la prensa ha intentado conectar a Kerem con diferentes personas, y cómo a menudo estas especulaciones no han llegado a confirmarse. Sin embargo, en este caso particular, parece haber un hilo conductor, una serie de indicios que han llevado a una gran parte del público y a los medios a creer que algo está sucediendo. La señal a la que hace referencia el título podría ser algo tan sutil como una interacción en redes, una foto compartida en momentos similares o incluso el testimonio de personas cercanas. Los reporteros de espectáculos a menudo tienen fuentes en el círculo íntimo de las celebridades, y estas fuentes, intencionalmente o no, pueden filtrar información que alimenta la narrativa. Por otro lado, los fans más acérrimos de Kerem Bürsin son verdaderos maestros en descifrar pistas. En plataformas como Twitter o Instagram, se crean hilos de conversación enteros analizando cada detalle de las publicaciones de Kerem y de su ex. Un detalle aparentemente insignificante, como la decoración de un fondo en una foto o un accesorio que ambos usan, puede ser interpretado como una prueba irrefutable de que están juntos. Es fascinante ver la dedicación y la creatividad de estos seguidores en su búsqueda de la verdad. Entonces, ¿qué podemos decir de esta situación? Por un lado, tenemos la atención constante de la prensa y la fuerte ilusión de los fans, que están deseosos de ver a Kerem feliz y, si es posible, de vuelta con su expareja. Por otro lado, está la cautela que debemos tener ante la falta de una confirmación oficial. Las celebridades tienen derecho a su privacidad, y a veces, los rumores no hacen más que añadir presión y especulación a sus vidas. Sin embargo, no podemos ignorar que el título sugiere una confirmación, una señal, que ha sido interpretada como tal. Si analizamos las últimas semanas o meses, podemos identificar ciertos momentos que han alimentado esta teoría. Tal vez fue una aparición conjunta en un evento benéfico, una cena con amigos en común que fue capturada por los paparazzi, o incluso un comentario indirecto en una entrevista que dio pie a muchas interpretaciones. Cada una de estas pequeñas piezas de información, cuando se juntan, crean un rompecabezas que muchos creen que tiene una respuesta clara. La pregunta clave ¿es esta señal lo suficientemente fuerte como para considerarla una confirmación? Para los fans, a menudo sí. Para un análisis más objetivo, quizás se necesite más evidencia. Pero lo que está claro es que la posibilidad de que Kerem Bürsin y su ex vuelvan a estar juntos ha capturado la imaginación del público, y por eso hoy estamos aquí hablando de ello. Es una historia que tiene todos los ingredientes del entretenimiento: amor, celebridades, misterio y la esperanza de un final feliz. Si bien no podemos dar un veredicto final sobre su estado sentimental actual, sí podemos decir que la señal ha sido lo suficientemente potente como para generar una ola de noticias y especulaciones. Y en el mundo del espectáculo, a veces, los rumores son una parte inseparable de la fama. Lo que sí queda claro es el gran cariño que el público tiene por Kerem Bürsin y su deseo de verlo feliz, ya sea en solitario o acompañado. Y si ese acompañado resulta ser alguien de su pasado, la historia será aún más interesante para muchos. En resumen, hemos explorado los rumores sobre un posible regreso entre Kerem Bürsin y su expareja, analizando las señales que han alimentado estas especulaciones. Hemos visto cómo la prensa y los fans están interpretando ciertos eventos y publicaciones como indicios de reconciliación. Si bien la confirmación oficial aún no ha llegado, la señal ha sido lo suficientemente fuerte como para generar un gran revuelo y mantenernos a todos expectantes. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado intrigante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y su ex realmente han vuelto? ¿Qué opinan de las señales que se han dado? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque su opinión es muy valiosa para nosotros y siempre estamos atentos a sus puntos de vista. Antes de despedirme les recuerdo una vez más que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores para que más gente se entere de estas emocionantes noticias. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que seguirán recibiendo contenido como este. Gracias de nuevo por acompañarnos, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.